siempre trabajamos bajo modelos de intervención y creo que eso les va a ayudar para poder enfocarse y desde el modelo, ¿sí? Voy a cuestionar la implementación. De hecho, el modelo es muy, muy claro y además muy sencillo, ¿sí? Es un modelo que en realidad, sirve para toda la vida, para lo que sea. Vamos, es muy potente en este sentido, ¿no? Y además es muy fácil de recordar y de hacer análisis, ¿no? Para tratar de saber, pues, qué tanto estamos en esto. Entonces, Estelita, en el momento que tú quieras empezar a grabar, ¿sí? Ya se está grabando. Perfecto, excelente. Pues bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Benjamín Olivares. Tengo la fortuna de dirigir una empresa que se llama Sinergia en Competencias y Competitividad. Y agradezco a todos ustedes que estén aquí. Espero darles una perspectiva diferente de los factores de riesgo psicosocial, en el sentido estricto de que estos factores, muchísimas ocasiones, no son claramente entendidos. Y no voy a hablar de manera específica de la NOM 035 en su detalle, pero sí voy a hablar del proceso, o sea, del proceso que lleva a generar la aplicación de la NOM 035, que eso es todo un tema. Entonces, en mi experiencia, cuando estuve trabajando con diferentes organizaciones que implementamos algún modelo de la Organización Internacional del Trabajo, llegué a percibir que los problemas mayores son de entender los modelos y apegarse a un modelo. No trabajar con ocurrencias ni trabajar en el día a día. O sea, el entender la profundidad de un modelo significa seguirlo. Y por lo tanto, entonces, en este tema, los grandes fracasos que he visto en diferentes cosas es cuando no hay un modelo o no se tiene la estrategia que tiene que tener el modelo. Pero bueno, el caso es que voy a tratar de que en 30 minutos ustedes tengan un panorama, después vamos a hacer preguntas y respuestas y seguiremos también con algunas dudas que pudieran presentarse. Voy a pasar a presentar las diapositivas. Entonces, un segundo y en cualquier momento, déjenme ver qué pasa. La voy a abrir de nuevo. Siempre tenemos este tema de que a veces no están correctas las cosas. Ya la abrimos. A ver si ya con esto me la detecta. Como tenía abierta la computadora yo hace rato. A ver. En un momento nada más. Bien. Ahí va. A ver, vamos a ver. Aquí está ya. Listo. En este momento debe empezarse a ver. Sí. ¿Me confirmas? Sí, sí se está viendo todo bien. Perfecto. Y bueno, el título es realmente muy sencillo porque surge de las preguntas que me han hecho diferentes empresas y la empresa me dice, oye, ya estamos aplicando, ya aplicamos la norma y sin embargo, ahora tengo más problemas que antes. No sé qué pasó. Y claro, el tema está en cómo mejorar que esto no ocurra
y que no necesariamente que haya más problemas inicialmente quiere decir que uno esté equivocado en la implementación. En realidad habrá que ver algunos aspectos como es el impacto, ¿sí? Y esto no se da de forma inmediata. No es mágico esto, porque trabajamos con comportamientos de las personas y atrás de los comportamientos hay creencias y hay juicios, hay toda una cultura y unas experiencias que la gente refleja. Por lo tanto, entonces, la gente transita de un modelo anterior donde no conocía una serie de cosas a una serie de parámetros que hoy día les abre los ojos en algunos temas, pero no necesariamente la apertura es la mejor o la correcta y tiene que tener un proceso de maduración estas ideas. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es muy sencillo. Voy a tratar de ser muy precisos para que identifiques qué falta en la organización para que la norma 035 impacte y además impacte positivamente. Ahora, voy a definir primero lo que son factores de riesgo psicosocial y no me voy a ir a diferentes fuentes, sino la fuente más seria que podemos tener es la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1984 estableció una definición. Y esta definición, como ustedes ven, tiene tres grandes áreas o tres grandes factores. ¿Sí? Está la organización, ¿sí? Que contiene el medio ambiente laboral y el contenido del trabajo, lo cual vamos a precisar en unos momentos para que ustedes identifiquen de manera minuciosa qué quiero decir con medio ambiente laboral y contenido del trabajo. Bueno, ¿qué quiere decir la OIT con esto? Y esa interrelación que existe con el colaborador, donde están sus capacidades, pero antes que nada está sus necesidades y cultura, ¿sí? Y después vienen las consideraciones personales que tiene cada uno de ellos vinculadas a factores externos. O sea, hay cosas externas que influyen en la vida de los trabajadores y que nos impactan en la persona que somos y que reflejamos en el trabajo. ¿Sí? Digo, pongo el caso pues, de tener un enfermo en casa, por ejemplo. ¿Sí? Y tener un enfermo en casa cambia radicalmente el tema en todos sentidos. O sea, esta persona que tiene un enfermo en casa tiene que hacer muchos ajustes que le vayan permitiendo identificar su nuevo rol dentro de la casa y por supuesto que va a cambiar algunas cuestiones en el trabajo. Entonces, esa relación de medio ambiente y contenido con la persona o organización con el colaborador evidentemente tiene un impacto y ese impacto se da en tres grandes áreas. La primera y que es la más grande y la que abarca todo, que a veces no la valoramos, pero la pandemia nos dejó esta enseñanza, es la salud. Sin embargo, la salud no es valorada como tal en las organizaciones. Al contrario, lo que es valorado es el rendimiento. Y no me importa que estés o no saludable, tú tienes que tener un rendimiento. Y además, no me importa si estás muy satisfecho, ¿sí?, en tu trabajo o no. El punto es que haya rendimiento. Esa visión todavía existe en muchas organizaciones. Sin embargo, es una visión muy limitada, donde no pone a la persona en el centro de la organización. No digo al colaborador, a la persona, o sea, tanto los directivos como los mandos medios y los trabajadores de base o los trabajadores de primera línea, la idea es que respetemos a la persona como tal y evidentemente los aspectos de salud son fundamentales. De ahí el ausentismo no, de ahí la rotación también, toda una serie de aspectos que se vienen concatenando. Bueno, pues cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, hablamos de estas grandes áreas, el impacto, ¿sí? Y cómo se ajustan o se alinean tanto el medio ambiente y contenido con el perfil del colaborador. Ahora,
cada colaborador es diferente y eso es una de las cosas que complican un poco el tema. Factores que mencioné hace unos momentos y que ahorita quiero precisar para saber qué se entiende por medio ambiente laboral. Lo primero que diría es el horario. O sea, el horario se vuelve fundamental porque hay horarios que estamos dispuestos a trabajar y otros que no estamos dispuestos. ¿Sí? Hay gente que por su edad, por su contexto, por su filosofía, está dispuesta a trabajar 50 horas a la semana o 60 horas o 70 horas. ¿Sí? Otra gente no está dispuesta a eso. Otra gente está dispuesta solamente unas cuantas horas. Ahora, la carga y ritmo de trabajo de ciertos puestos y en ciertas organizaciones es con alta tensión, otros no son tan tensos. La tarea estará bien diseñada o no, o el medio ambiente junto con el equipo de trabajo es agradable o en realidad no es agradable y hay gentes, como le dicen por ahí, que son tóxicas y que están en contra del equipo de trabajo, a veces hasta en contra de los jefes o hasta en contra de la organización. Y esto impacta muchísimo porque un ambiente deteriorado reduce la productividad de manera fundamental. Ahora, el contenido del trabajo solamente puse estos 5 aspectos que considera la OIT. Sin embargo, podríamos hablar de algunos otros hoy en día, sí, pero estos me parecen fundamentales. Y entonces, ojo, porque el primero que está hasta arriba es la cultura organizacional. O sea, el otro es el rol de la organización. Y cuando hablamos el rol de la organización es, bueno, no es lo mismo trabajar en Bacardi que en una cigarrera o en una mina, ¿sí? Y no hablo del trabajo, sino a lo que se dedican. O en un asilo, ¿sí? O no es lo mismo trabajar para Coca-Cola, ¿sí? Que para trabajar para una empresa que hace pegamento, ¿sí? O sea, el papel de la organización dentro de la sociedad y con los valores específicos de uno, ¿sí? Por ejemplo, yo no trabajaría jamás en un lugar donde sacrifican animales, ¿sí? Veces, vamos, por mejor que estuviera ese lugar, ¿sí? Pero sin embargo, ese es mi tema, ¿no? Y el rol de la organización, lo vamos a ver, se vuelve fundamental hoy en día. Ahora, el desarrollo profesional toma un papel preponderante, de acuerdo a lo que vamos a ver en un momento, respecto de el perfil de cada uno de los integrantes que tienes en la organización. Porque los factores de riesgo psicosocial, para algunos pueden ser un factor de riesgo psicosocial el tener desarrollo y para otros no, ¿sí? La autonomía y el control sobre el trabajo para alguien puede ser altamente importante y para otro no. Sin embargo, en términos generales está comprobado que entre más autonomía tengas, ¿sí? y si no eres codependiente de un jefe, pues entonces la autonomía y el control lo valoras mucho. Entonces toma tus propias decisiones. Y la otra también que se vuelve fundamental dentro del contenido del trabajo es cómo puedas manejar tu estancia personal en tu vida que no está en el trabajo, toda esa vida social, vida de hogar, vida de compromisos con otras personas. ¿Estás dispuesto a sacrificar a tu matrimonio, a tu esposa o dejar de ver a tus hijos mientras crecen porque estás específicamente metido en el trabajo, estás viajando, etcétera, etcétera? No todo mundo, no todo mundo está dispuesto a eso. Algunos otros sí y otros ni siquiera se dan cuenta. Por lo tanto, entonces, los factores a detalle los estamos mencionando porque es bien importante saber cómo estos factores van a implicarnos. Ahora, les voy a dar algunas cifras respecto de la gente que ha implementado o no la NOM. Y solamente el 32 tiene evidencias de cumplimiento. O sea, hay evidencias de que ha hecho algo, ¿sí? o ha cumplido con la norma. Por supuesto que no, esta es una estadística que pues tiene muchísimos cuestionamientos, porque podemos decir que finalmente
no es tan certera. Bueno, con la población con la que se hizo, ¿sí? Dice que el 78% han aplicado cuestionarios. Bueno, el 78% quiero decir cuando hay un nivel avanzado, pero por ejemplo la microempresa pues ni siquiera ha llegado a eso, ¿sí? La pequeña empresa tampoco en muchas ocasiones. Cuando hablamos ya de mediana y grande empresa, esta parte sí es más factible. Pero el aplicar cuestionarios se da cuenta que hay una diferencia absoluta contra el que tiene evidencias de cumplimiento. Ahora, si hiciéramos la pregunta, ¿hay impacto positivo a estas que tienen evidencias, y ya no sé, a las que han aplicado cuestionarios? Pues seguramente nos encontraríamos que a lo mejor ni siquiera se ha medido el impacto y no se tienen indicadores claros de esto. Entonces, como ven el panorama hoy en día, pues estamos en pañales en la aplicación de la NOM 035 y es momento de reflexionar si estamos haciendo las cosas correctamente para tener impactos positivos o en realidad pues estamos haciendo las cosas por otros motivos. Hay una novedad muy importante que desde 2016 me tocó participar en este tema y es que la tabla de enfermedad de trabajo, ¿sí? Y para poder evaluar las incapacidades, pues tenía 50 años de que no se modificaba. Ya se imaginarán todo lo que ha aparecido en 50 años. Ya, enfermedades que han aparecido, virus que han aparecido, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues los riesgos psicosociales ni siquiera estaban considerados en la tabla anterior de enfermedades de trabajo. Esos datos son muy claros porque cuando uno revisa las estadísticas a nivel mundial, uno se da cuenta que las enfermedades de trabajo a nivel mundial es el 80% o el 90% de causas de muerte y solamente el 10-15% es por accidente. Y en México es al revés, ¿sí? Por accidentes es el 80% y por causas o enfermedades de trabajo pues es una pequeñísima parte. ¿Qué quiere decir? Que no se registran las enfermedades de trabajo, ¿sí? Y menos se les atribuye el tema de ser agentes que propicien la muerte. Bueno, ¿qué sucede? El día de ayer, la Cámara de Diputados pasó su dictamen aprobando por unanimidad la ley que estaba desde 2019, bueno, la propuesta estaba desde 2016, por parte de la Secretaría de Trabajo en aquel entonces, considerando todos estos aspectos que tienen que ver con factores de riesgo psicosocial, como trastornos de estrés grave y adaptación, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, ojo, esto es bien importante, y trastornos no orgánicos de sueño vigilia. ¿Sí? Y claro, uno puede, cuando dice trastornos no orgánicos del sueño vigilia, estamos hablando de temas que tienen que ver con que tengo somnolencia, me encuentro cansado y me encuentro con sueño en diferentes horas del día, ¿sí? Porque pues la noche no la dormí bien, porque tuve insomnio, ¿sí? Y esto tiene que ver no por un problema orgánico, sino muchas veces, como se señala aquí, por problemas mentales, el trabajo cognitivo de la mente, de nuestros pensamientos y cómo eso los llevamos al sueño. ¿Quién no ha sufrido un desvelo por estarse preocupando de un tema específico que no puede uno hacer nada a las 3 de la mañana, pero sin embargo uno está sin dormir? Y evidentemente, cuando esto sucede una vez no pasa nada, pero si tienes meses sucediendo, entonces sí se vuelve un problema. Bueno, esta es la tabla que estaba en 2016 y la cual tuve acceso en la Secretaría del Trabajo, y que cambió muy poco. La verdad es que casi todo está igual, la que hoy estamos hablando que pasaron el dictamen. No tuve acceso a la de esta ocasión, la que dictaminaron y pasó al Senado.
Pero, por ejemplo, las enfermedades infecciosas y parasitarias, fíjense cómo aumentaron, o sea, aumentaron al doble, ¿no? Fíjense los cánceres, o sea, hace 50 años no se conocían los cánceres, ¿sí? Y vean, 30, ¿de acuerdo? De 4. Y cuando hablamos de trastornos mentales, pues hablamos de lo que les acabo de mencionar. Bueno, esta es para que se den una idea de por dónde está yéndose lo que es un proyecto y que ya quedó autorizado por la Cámara de Diputados. Bueno, y ahora vamos a entrar al tema después de este preámbulo de cifras y de conceptos. En realidad, cuando hablamos de si funciona o no la NOM 035 o por qué están apareciendo problemas, pues debo de hablar de que lo que me he encontrado es que son cuestiones de enfoque de cada organización puntualmente, de cómo aborda el tema de trastornos de riesgo psicosocial. Ahí les presento, sí, unas preguntas donde en realidad tratan de hacer reflexionar a la alta dirección de dónde está poniendo su atención. Y la verdad es que yo me encuentro que cuando la gente quiere empezar a tratar el tema de riesgos psicosociales, lo ve solamente como un requisito para cumplir una normatividad que le puede ser exigida y por lo tanto puede ser multado. Pero sin embargo esto no lo lleva a comprender ni el tema de riesgos psicosociales y menos aún de que esto se haga a profundidad. Y desde ahí viene ya el problema. En realidad, cuando hablamos de riesgos psicosociales, hay muchas causas raíz del comportamiento que se presentan y de los problemas que recursos humanos identifican o que el líder de un área está identificando. Y yo les puedo decir que en muchas ocasiones, y puedo hacer esta afirmación categórica, que el 90% de los problemas que tienen las organizaciones en los equipos de trabajo o con las relaciones jefe-líder o sindicato o organización es en virtud de no saber atender los factores de riesgo psicosocial. Y es ahí donde está la gran área de oportunidad. Pero claro, un área de oportunidad es cuando la volteo a ver y entiendo que es un área de oportunidad. Pero si nunca pienso que no la entiendo, pues nunca voy a poder tener la posibilidad de profundizar en el tema. Es más, lo voy a denostar o lo voy a ver como secundario, terciario, ¿sí? En fin, ni siquiera prioritario. Algunos aspectos del bienestar hoy en día se han venido ampliando y empezamos, por supuesto, la salud física, pero la salud mental es fundamental en este tema. Ahora, la salud mental evidentemente tiene muchísimos vericuetos. Y cuando hablamos de salud mental, hoy sabemos que la depresión y la ansiedad son causa de que la gente falte de manera continua, de manera consecutiva al trabajo y a veces deja su trabajo por esta falta de bienestar emocional, ¿sí? O alto grado de estrés, ¿sí? O falta de resiliencia psicológica. O sea, no me puedo recuperar de lo que me pasó porque no tengo herramientas personales, a pesar de ser muy buen técnico, ¿sí? O puedo tener un conocimiento fundamental de las cosas que me toca resolver. Y después podemos hablar de otros temas en bienestar, pues hasta la espiritualidad. Y claro, hay gente que dice, no, aquí no hablo de espiritualidad. Bueno, la espiritualidad tiene mucho que ver en esto porque todas las culturas han tenido un tema de espiritualidad para su desarrollo y a partir de esa espiritualidad ha venido generándose otro tipo de creencias personales y valores. Por lo tanto, no hay que denostarles más. Yo pienso personalmente, y lo he dicho a muchísima gente, que hoy día las organizaciones, tal vez menos que las familias, les falta mucha espiritualidad. Bueno, y aquí están estos temas de bienestar en un aspecto extendido. Ahora, este es un tema muy interesante y si este es el abanico
que nos abre un nuevo trabajo. Ustedes se imaginarán no voy tan lejos, en los 90s, esto era lo que se ofrecía para los trabajos. Una vacante se decía que tenía esto. Sí, un sueldo X, ¿no? Horario, sí, horario X también. Prestaciones superiores a las de la ley, que después venías viendo que no eran las superiores, eran iguales, ¿no? Pero bueno, suena muy bonito eso. Y después, excelente ambiente laboral, que claro, eso era percibido por el de recursos humanos, pero nada que ver con el jefe que te tocaba. Y al final de cuentas, este abanico de posibilidades cuando entras a un trabajo, pues era muy limitado. Ahora, esto no nos vamos hace mucho tiempo. Esto así la gente se anunciaba para pedir que cubrían puestos, anunciar sus vacantes en los 90s. Y tal vez todavía puedes encontrar cosas de este tipo. Ahora, ¿qué sucede después? Bueno, que ya no estamos hablando de todo eso, estamos hablando de factores diferentes, o sea, de una gama fundamental que cambió radicalmente el abanico. El abanico ya tiene muchos colores y esos colores es el total de recompensas que yo puedo recibir al estar en una organización. Y el primero de ellos, que me parece que es estratégico, ¿sí? Es el clima laboral o lo que también está atrás de ello es la cultura organizacional. Por supuesto que le sigue inmediatamente las compensaciones, porque eso te mueve muchísimo. Todavía hoy día hay cifras de estadísticas recientes donde la compensación está 2, 3, 4, hasta 5 puntos por arriba de otros aspectos que le son interesantes a las diferentes personas que trabajan en la organización. Y cuando hablamos de bienestar, desarrollo, beneficios o reconocimiento, cualquiera de estos 6 temas, ¿sí? Estamos hablando de que este abanico, la organización debe armarlo de acuerdo a un modelo y de acuerdo a la gente que tiene, por supuesto, a la actividad que tiene. Y entonces van a tener abanicos muy diferentes. ¿Y cuál es el tema aquí? Bueno, el tema es que tienes que armar un abanico de recompensas laborales, ¿sí? Basado en esto. Cuando solamente ves las compensaciones, el salario, ¿sí? O los bonos de desempeño y el reparto de utilidades, ¿sí? Y que tienes este registro de la gente en el seguro social o le das una cuestión de garantía de salud, un seguro, etcétera, pues eso es muy poco. Por supuesto que lo tienes que entrenar formalmente, pero cuando hablamos de entrenamiento de habilidades técnicas, pero también habilidades blandas y en principios y valores, o hablamos de coaching, ¿sí? Estamos hablando de profundidad en el desarrollo. Y a veces dicen, no, ¿para qué lo entreno tanto si se me va a ir? Ahora, no, o sea, es un tema estratégico de reconocimiento, pero bueno, son estilos de dirección, pero esto es el no reconocer este tipo de recompensas laborales de hoy en día, ¿sí? Significa no reconocer a las personas con quien que estamos trabajando y por lo tanto, si no reconoces a las diferentes necesidades de esas personas, pues vas a tener una alta rotación. Ahora, no todos somos iguales ni nos parecemos. O sea, bueno, sí nos parecemos en algunas cosas, en otras no. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues que tenemos que enfocarnos en entender esto para poder después cumplir necesidades, porque la necesidad de un baby boomer, ¿sí? Es muy diferente a los de la generación Z, pero muy diferente. Se motivan con cosas diferentes. Vamos, sus características de personalidad son diametralmente opuestas en algunos aspectos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, a uno les interesa una cosa y a otros otra. Y cuando a todos los tratas por igual, pues gran equivocación. Hoy tienes que reconocer esto y ponerlo en el foco de tu atención. Porque si tú logras involucrarte en esas necesidades de ellos, y eso eso significa pensar en la persona antes del puesto o de la tarea o del indicador
o de la función laboral, o del objetivo, o de la meta. No, no, eso va a ser resultado. Lo interesante es pensar en la persona. Y aquí lo que empezamos a darnos cuenta es que unos tienen unas características y otras otras. Por lo tanto, unos pretenden unas cosas y otros pretenden otras. Sus intenciones, sus necesidades, su sentido y significado de estar en ese trabajo es muy diferente. Por lo tanto, entonces, cuando no te funciona pues el haber aplicado cuestionarios o generar estrategias, si es que no estás diferenciando estrategias, no estás haciendo que los líderes se pongan atención en esto. Y es que los líderes son finalmente la gente que lo baja. Por lo tanto, entonces tenemos que hay un punto de encuentro o desencuentro en la organización del colaborador y del líder. Y este punto se vuelve neurálgico, porque este punto puede ser para bien o para mal. Ahora, cuando hablamos de cosas que son para bien, tiene que ser complementado los resultados más los intereses. Y por el otro lado, ¿sí? También los resultados e intereses, pero también puede ser que no están bien definidos, ni siquiera están aclarados y los resultados son negativos. Y esto se basa en relaciones, ¿sí? De ambos lados, pero también en emociones de ambos lados. Y cuando hablamos ya de relaciones y emociones, vemos que la NOM, el 30 y tantos por ciento, si no es que el 40%, está fijándonos la evaluación del líder como agente importante. ¿Y qué tiene que ver esto? Que los líderes son agentes fundamentales en la implementación de esto. No es el área de recursos humanos, no es el administrador, no es el que está en seguridad de higiene, no son ellos, ¿sí? Sino los que en realidad implementan, es el líder de cada área. Y es ahí el punto de encuentro, desencuentro, para trabajar con temas de factores de riesgo psicosocial. Ahora, el modelo que tenemos, y con esto lo veo más importante, es el tema de, pues lo más importante, abordar los factores de riesgo psicosocial bajo un modelo, es que te voy a hacer algunas preguntas para que tú te vayas respondiendo, si es que ya aplicaron la NOM o si no la han aplicado. Y si está fallando la NOM o los cuestionarios, etcétera, mira, primero revisemos el enfoque. ¿Con qué enfoque lo hicieron? ¿Con el enfoque de cumplir, de no ser multados, o con el enfoque de tener sentido y significancia para los colaboradores, ¿sí? Y que ellos encuentren un clima de bienestar? Esto va a dar como consecuencia que los resultados se vayan dando. Ojo, los resultados son resultados y vienen de una actitud positiva. Y la actitud positiva se encuentra y emana de las relaciones líder-colaborador, organización-colaborador, equipo-colaborador, que le permite al colaborador encontrarle sentido y significado a su puesto. Sus necesidades e inquietudes están cubiertas. Ahora, la segunda parte es, ¿mediste el estatus antes de aplicar? ¿Cómo están realmente los indicadores? Porque eso nos establece la línea base. Y entonces, ya tuviste un enfoque, ahora mide cómo estás en realidad. Desgraciadamente, lo que me he encontrado es que las organizaciones pretenden hacer sus mismas mediciones desde el área de recursos humanos y son juez y parte a la vez, porque si los indicadores salen mal, pues recursos humanos está implementando esto, y ha implementado el clima laboral, pues se siente obligado a que salgan bien. Y normalmente le dan una maquilladita y le dan un retoque para que la organización salga mejor de lo que aparenta. Por lo tanto, ser juez y parte en este sentido no ayuda mucho. De ahí nuestra labor como consultores, ¿sí? Esto les da una garantía de una tercería que les ayuda a ver realmente una radiografía que no tiene mayor emocionalidad,
más que la técnica con que la hacemos. Ahora, la otra parte es, ¿se definió después de eso una estrategia o no se definió? Pues, porque pues, la definición de la estrategia es tan importante como el enfoque, debe ser congruente. Y entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades y posibilidades dentro de esta estrategia? O sea, ¿a quién vamos a atender primero? ¿Tenemos posibilidades de atender a estos primero o a quiénes? Y por supuesto, ya sabemos en el estatus cuál es lo que nos duele o lo que pretendemos solucionar. Esta parte de la estrategia es tan trascendente que en muchas ocasiones vale hacer un buen alto en el camino hasta no haber acordado claramente la estrategia y las posibilidades. Ya viene el paso de ejecución y entonces ya ahí empezamos a hacer planes, programas, presupuestos con personas y evidentemente pues empezamos a medir esas acciones y vemos que esto se vaya cumpliendo. La ejecución simplemente es una consecución de lo anterior. Hay agentes que implementan el cuestionario, ¿sí?, a través de alguna organización que se dedica a ello y recibe los resultados y con los resultados se empieza a hacer acciones. Pero no hubo enfoque, no realmente sabe cómo están las cosas más allá de lo que le haya hecho de análisis de recursos humanos o solamente el primer análisis que hizo en este sentido fue la NOM 05. Entonces la ejecución pues no tiene ciertas bases bien programadas. ¿Qué sucede? Que si actuamos en esa ejecución con una estrategia equivocada, pues la evaluación que hagamos pues, no sabe ser tan buena. Algunos no llegan a la evaluación. Entonces, bajo este modelo, pues ya tienes 5 herramientas diferentes para hacer una serie de preguntas en la implementación. Ahora, voy a hablar de 10 aspectos que me parecen fundamentales y acabo en 5 minutos. Cada uno de estos aspectos que voy a mencionar, y no lo voy a explicar porque son más que obvios, pero ahí en la redacción viene de manera muy precisa de qué se trata, es que todos nos impactan de una manera determinante como factores de riesgo. Y cuando hablamos de una jornada excesiva o de monotonía del trabajo, esto hace que la gente, ¿sí?, no sienta ningún sentido estar donde está. Porque o se le está acabando su vida en el tiempo de no estar con su familia, o en su caso, hacen tareas tan repetitivas y constantes que no son significativas y no cree que haya avance en su vida. Digo, tal vez algunos será acomodar cajas o establecer etiquetas o contar, hacer algunos inventarios, pero en realidad no, son factores repetitivos que no hacen que la gente le encuentre sentido y significado. Ahora, cuando la gente empieza a sentirse desbordada porque va sumando responsabilidades, va sumando responsabilidades, va sumando responsabilidades, llega un momento que ya se pierde fácilmente y se harta. Algunos, ¿sí?, por su gran interés de sobresalir, siguen tomando responsabilidades o por ganar dinero, pero eso no es un buen consejero. Y cuando hablamos de reconocimiento o remuneración, pues a veces la gente está frustrada, más si son de ciertas generaciones, y como los baby boomers, donde el reconocimiento se vuelve altamente trascendente. Ahora, cuando hablamos de mala comunicación, y hablamos perdón, cuando hablamos de mala comunicación y hablamos de clima laboral, son dos temas fundamentales que están vinculados. Y esos dos temas fundamentales que están vinculados, están tan vinculados que una buena comunicación muchas ocasiones propicia un clima laboral negativo, positivo. Pero ojo, una mala comunicación siempre da por realizado un clima laboral negativo. Y la mala comunicación tiene que ver con los factores de cómo
cómo abordamos al otro para expresarle lo que queremos y cómo nos hacemos responsables de eso, cómo verificamos lo que entendimos o verificamos que el otro entendió, la capacidad de escucha, identificar los juicios que el otro hace y tratar de identificar por qué los hace, preguntar, indagar, observar, son capacidades de lo que nosotros llamamos líder coach que se vuelven estratégicas y por eso lo pongo hasta en color dorado. Ahora, tenemos otros aspectos que a veces dicen las organizaciones, no existe, aquí realmente el acoso laboral es algo que ya desterramos. Pero cuando uno empieza a rascarle un poquito, ve uno que hay actitudes de acoso laboral en muchos sentidos y que específicamente dañan el clima laboral o atentan contra la integridad de las personas. O aquel jefe que quiere ser tan exquisito en la supervisión que genera una falta de autonomía en sus colaboradores absurda. O sea, quiere estar en el super detalle, ¿no? Y se pierde en ese detalle. Ahora, la sobrecarga de funciones, que tiene mucho que ver con esa permisividad del colaborador y un jefe encajoso, pues llega al caos. Yo no he visto jamás que alguien de sobrecarga de funciones acabe bien en una organización. O queda mal con uno, o queda mal con otra función, o queda mal en lo personal. Y además queda agotado y sin ganas, porque al final de cuentas, las remuneraciones que esperaba es muy probable que no se den, porque él tomó la responsabilidad de más funciones, pero no le hablaron y no se habló además de mayor ingreso o una posibilidad de tener promociones, etcétera. No fueron claros en ese sentido. Por lo tanto, entonces, la precarización del trabajo, ¿sí? A un esfuerzo, a inquietudes pues, mal fincadas, acaba finalmente con la renuncia. Bueno, y esto que les acabo de mencionar, estos actores tienen que, cuando prevalecen en la organización, cuando sabemos que están ahí, van a decir, ¿y por qué está ahí? Pues porque a lo mejor no está el enfoque adecuado, no se generaron las estrategias, se implementó un diagnóstico sin haber hecho toda una serie de sensibilizaciones iniciales que sostenga ¿sí? Al mismo diagnóstico y le dé sentido y significado a los que lo responden para que además contesten con la verdad, porque en muchas ocasiones no contestan con la verdad. Hay gente que dice, no, yo quiero saber el nombre con que contestó esta encuesta. Perdón, pero la primera encuesta no es con ningún nombre. No se hace con ningún nombre, porque pierde sentido y significado. Porque entonces nadie va a hablar mal de su jefe y menos lo va a poner en un papel para que después diga, mira, fulanito escribió esto de su jefe. La gente no confía en que recursos humanos vaya a guardar esa información y sea confidencial. Y esto es un tema estratégico. Por lo tanto, entonces, el cuestionario debe ser totalmente por un tercero aplicado y con una promesa de confidencialidad por parte del tercero. Pero son detalles fundamentales para esto. Ahora, cuando estos 10 esquemas que les acabo de presentar, o 10 grandes ideas o problemas, como lo quieras ver, pues es lo mismo que les pasa a los chips. O sea, el chip se sobrecalienta, las computadoras se sobrecalientan, ¿sí? Es, y cuando se sobrecalienta, pues truena. Y ese es el tema. O sea, el estar quemado por el trabajo, ¿sí? En los aspectos que vimos. Y está quemado por el trabajo porque tomó malas decisiones, la organización tomó malas decisiones también, y entonces la gente está agotada con falta de creatividad, con falta de iniciativa. ¿Qué hace esto? ¿Qué propicia esto? Pues que a final de cuentas nos encontramos con un panorama donde la NOM, de acuerdo a cómo lo aplicamos, no cumple. Y por lo tanto, voy a dejar de presentar en este momento para empezar a poder compartir algunos comentarios con ustedes.
Este, para cerrar de manera precisa esto, es aplicar la norma, tiene que tener un sentido y significado fundamental en la organización donde se quiere trabajar con personas, no con funciones laborales, no para aumentar la productividad, ¿sí? Sino para aumentar la satisfacción de las personas en su trabajo, y esto va a dar como resultado el tema de que como consecuencia inmediatamente, y eso sí, inmediatamente a partir de cambios conductuales de los líderes, de los jefes, empiezan a la gente a tener una mucho mayor apertura a escuchar, una mayor apertura a hablar de sus problemas. Esto habla de que se empieza la gente a abrir en la organización, empieza a tener confianza, pero claro, y esta es por eso, bendito a Dios, tenemos trabajo, los consultores, porque hay empresas que entienden perfectamente que el área de recursos humanos por default está descalificada, porque al final de cuentas da avisos de darles a la organización o a los jefes información que debería de solamente tener el área de recursos humanos. Y por lo tanto, pues no se confía en el área de recursos humanos, y menos si yo voy a contestar una evaluación sobre mi jefe, donde les digo que 34, 36 o 40% de los reactivos de la NOM hablan sobre el líder. Entonces estoy hablando de mi jefe. ¿Cómo voy a atacar a mi jefe? No, pues no. O sea, si se llega a enterar, pues habrá jefes muy buena onda que lo entiendan, pero habrá otros que pues dicen, ¿sabes qué? Con este ni quiero, órale, otro. Este tema tiene altas, vamos, en mi experiencia de haber trabajado en diferentes instituciones, con diferentes puestos, haber tenido mi empresa, ¿sí? Y haber sido capacitador y consultor, desde hace muchos años, instructor de temas de desarrollo, tengo la gran claridad que atender los factores de riesgo psicosocial trae, de manera seria, trae profundos beneficios a la organización. No es mágico, pero sí va a haber muchísimos beneficios y a veces hasta sorprendentes. Y solamente cierro con esto. Si ustedes me hablan del eslabón que finalmente tendría que moverse para que funcionara la NOM 035, desgraciadamente no solamente es uno, son dos. Uno es el dueño, director, CEO, de estar convencido y respetar el tema, asignándole los recursos necesarios, los que sean disponibles, vamos, sin exagerar. Y la otra son los jefes, los mandos medios, que al no haber comprendido el modelo y no haber estado alineados a esto, hacen interpretaciones equivocadas de la NOM, ¿sí? Y entonces no generan un buen clima, sino al contrario. Cuando la gente empieza a saltar un poquito, empieza a tener problemas de lidia, y por lo tanto, pues entonces los corren. Me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias a los asistentes y pues adelante, por favor. Luis, qué gusto saludarte. Gracias, Luis.